En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Seguro en la elección de Dios 1, parte 5. Me alegro de estar nuevamente con usted al llegar a la conclusión de otra semana más. Nuestro tema ha sido Seguros en la elección de Dios. Confío en que lo haya encontrado de ayuda. Si es así, por favor escríbame antes de terminar esta charla. Le haré mi dirección postal para que me escriba. Significa mucho para mí saber que ese ministerio radial es de ayuda y de bendición para usted. Por lo tanto, por favor tome tiempo para escribirme, aunque sea una breve nota personal. Escríbame hoy. Ahora regresemos a nuestro tema, Seguros en la elección de Dios. En mis charlas anteriores he venido explicando que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que es solo parte del plan total que tiene para el universo entero. Pero en cierto sentido, como hijos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos el centro de ese plan. Este plan fue concebido en la eternidad, antes de que la creación sucediera, antes de que el tiempo comenzara. Tiene 7 etapas sucesivas. La primera fue de la que hablamos ayer, la presciencia de Dios. Ojo con ese término, la presciencia de Dios. Todo esto en este plan procede del preconocimiento de Dios y de todo está basado en su presciencia. Hoy voy a hablar de la segunda etapa en el plan de Dios. Dios escogió. Primero Él preconoció, luego Él escogió. Vamos a regresar a algunas de las escrituras que leímos ayer en relación con esto. Efesios 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note que todo lo que este versículo dice se centra en la verdad que Dios nos escogió. Su plan se está desarrollando, está basado en su elección. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo tengo que decir que si Dios no nos hubiese escogido, ya no tendría la fe suficiente para hacer que eso sucediera. Mi fe se basa en la verdad de que Dios, no yo, sino la elección, y si Dios hizo la elección, entonces en cierto sentido, y lo digo con reverencia, es su responsabilidad de que esto suceda. Y ahora en 1 Pedro 1, versículos 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Lo dije ayer, pero lo voy a reafirmar hoy, que Dios primero conoce o conoce de antemano, y entonces escoge. Su elección está basada siempre en su presciencia. Esto debería de aliviarnos a nosotros de mucha ansiedad. Si Dios nos ha escogido para que hagamos algo, entonces es porque Él sabe que por su gracia, Él será capaz de hacer aquello para lo que nos escogió. Como usted verá, es muy importante que aprendamos que en todos los tratos de Dios con el hombre, en cierto sentido con todo el universo, Dios siempre lleva la iniciativa. La iniciativa nunca sale de las manos de Dios. Esto es cierto en varios aspectos del trato de Dios registrado en el Nuevo Testamento. Permítame darle solo algunos ejemplos, porque yo creo que hoy en día muchos de nosotros no dejamos que Dios lleve la iniciativa. Nos inclinamos a pensar que todo depende de lo que hacemos y que si no lo hacemos, no va a suceder. Bien, eso es cierto en cierto sentido, pero no en la verdad real. La verdad real es que Dios hace que todo suceda. Por ejemplo, con respecto al nuevo nacimiento o a la salvación, la iniciativa es con Dios. Muchas personas piensan que nacieron de nuevo porque ellos lo decidieron. Esa no es realmente la verdad. Nacemos de nuevo porque Dios lo decidió. Tenemos que responder a la decisión de Dios, pero sin su decisión nunca sucederá por nosotros solamente. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Note que fue en el ejercicio de su voluntad que Dios nos hizo nacer. Nacimos de nuevo porque Dios lo escogió así. Otra traducción del mismo versículo dice: Él escogió hacernos nacer por medio de la palabra de verdad. Tenga presente pues que el nuevo nacimiento procede no de nuestra elección, sino de la elección de Dios.
Y eso es cierto también de la salvación, que es otro aspecto de la misma experiencia. Segunda de Tesalonicenses 2:13, Pablo dice a los cristianos ahí: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Note que Dios lo escogió para salvación. Usted no fue salvado porque usted lo haya escogido así. Usted se salvó porque Dios lo decidió así. Nunca quite la iniciativa de las manos de Dios. Mientras usted vea que la iniciativa está en las manos de Dios, usted tendrá descanso, tendrá confianza. Pero si usted piensa que todo comienza con usted, nunca tendrá verdadera paz ni descanso eterno. Siempre estará inquieto. Eso también es cierto con respecto al apostolado. En Juan 15:16, Jesús dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús dijo: ustedes no me escogieron a mí para ser apóstoles, yo los escogí. Y eso es cierto de cualquier función en el cuerpo de Cristo. No sucede porque nosotros hayamos escogido, sucede porque el Señor lo escogió. Pedro aplica esto a su propia experiencia en Hechos 15:7. Hablando del concilio de Jerusalén, dice: Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pero no fue a la casa de Cornelio por elección propia, fue porque Dios lo escogió. Todo lo que sucede en el cuerpo de Cristo, que tiene significado en el servicio del Señor, procede de la elección de Dios, no la del hombre. Lo mismo es cierto del apóstol Pablo. Mantuvo esa revelación maravillosa de Jesús en el camino a Damasco. Entró a la ciudad y ahí, después de 3 días sin poder ver, sin comida y sin bebida, Dios envió a otro discípulo, Ananías, para que orasen por él, para que recibiese la vista y fuese lleno del Espíritu. Entonces Ananías vino, y esto es lo que dijo en Hechos 22:14 y 15. Y él, Ananías, dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Pablo no se convirtió en apóstol porque él lo escogió. En realidad nunca lo hubiese elegido. Si hubiese dependido de él, hubiese sido la última cosa que él hubiera pensado hacer. Es más, ninguno en la iglesia primitiva hubiese escogido jamás a Pablo para que fuese un apóstol. Él se hubiese quedado al final de la lista. Hubieran tachado su nombre. Fue Dios quien hizo la elección. Dios, el Dios de nuestros padres, dijo Ananías, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. ¿Lo entiende usted? Hay confianza cuando Dios escoge. Pablo no dice Dios quiere que sea su testigo. Lo que dice es serás testigo suyo. ¿Por qué serás testigo? Porque Dios lo había escogido. Si pudiéramos tener esa actitud en nuestras vidas, en lugar de intentar de hacer algo, si pudiéramos descubrir para qué fue que Dios nos escogió, entonces tendríamos una confianza reposada de que llegaremos a ser lo que Dios nos haya elegido que fuésemos. Una vez más quisiera regresar a esa verdad y enfatizarla, que la elección de Dios está fundada en su conocimiento o su presciencia. Presciencia significa sencillamente conocer por adelantado. Tenemos un ejemplo muy claro de esto en el caso de Abraham, en Génesis 18, los versículos 17 al 19. El Señor dice esto con respecto a Abraham. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué razón escogió Dios a Abraham? Porque él lo conocía. Él sabía que en Abraham había un hombre en quien él podía cumplir su voluntad, un hombre que haría las cosas que él quería hacer. Es muy importante y da mucho ánimo saber que la elección de Dios en nuestras vidas está basada en su conocimiento de nosotros. Nunca adopte la actitud que dice: bueno, Dios me ha escogido para algo, pero no lo puedo hacer. Dios sabe que sí lo puede hacer. Si Él supiera que usted no lo puede hacer, no lo hubiera escogido. Él escoge con base en su conocimiento. Es muy interesante que una traducción moderna de Génesis 18 y 19 dice: yo lo he escogido, en vez de yo sé que mandará. Esas son dos diferentes maneras de traducir la misma palabra. No puedo entrar en detalles para explicar porque sé que puede traducir de ambas formas, pero ambas traducciones, la que dice yo sé y la que dice yo escogí, enfatizan claramente que el conocimiento de Dios lleva a su elección. Necesitamos aplicar eso en nuestras propias vidas.
No trate de hacer algo para lo que Dios no lo ha escogido. No haga sus propios planes, no trate de hacer lo mejor que puede porque esto no es suficiente. Descubra para qué es que Dios lo ha escogido. Pudiera ser algo completamente diferente a lo que usted pensó, o lo que usted hubiese planeado para usted mismo. Pero cuando descubrimos cuál es la elección de Dios, usted sabrá con certeza que está basada en su conocimiento de usted y que sabe bien que por su gracia, no sin su gracia, sino por su gracia, usted puede ser y hacer lo que Dios ha escogido para usted. Quiero terminar haciendo esta declaración, un tanto controversial. Creo que va en contra del pensamiento de muchos en la iglesia contemporánea. Dios hace su escogencia, no llama a voluntarios. Creo que mucha gente en la iglesia tiene la idea de que pueden ofrecerse para hacer algo y que Dios lo aceptará, pero no es verdad. Dios escoge sin esperar a que nos ofrezcamos como voluntarios. Lo que pide es que respondamos a su elección. Bien, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré nuevamente la semana entrante a la misma hora, de lunes a viernes. La semana próxima continuaré con este tema, seguros en la elección de Dios, y explicaré las siguientes 5 etapas del plan de Dios.